Cuidado con Sicilia. Es su mejor tesoro guardado. Tiene la fama de ser uno de los lugares más macabros para visitar en Palermo. O sea, básicamente están los cuerpos colgados, ¿no? Están prácticamente desnudas. Pero para entender el arraigo de la mafia en esta zona, Y esto llevó a uno de los actos terroristas más fuertes de Palermo. Llegado a la capital de Sicilia, Palermo, una ciudad un poco condenada por su mala fama debido a la mafia italiana, pero también con muchas cosas para descubrir, joyas arquitectónicas y además una historia riquísima, y eso queremos contarte en este video. Vamos a descubrir Palermo en un día, pero antes, si todavía no nos conoces, me presento. Hola, yo soy Gaby. Hola, ¿qué tal? Yo soy Yeyo. Bienvenidos a un nuevo video aquí en tu canal Caminito Amor. Vamos a descubrir Palermo. ¡Vamos! Hay que destacar que Sicilia es la única región de Italia que cuenta con 2 dentro de las 10 ciudades más grandes de todo el país. Palermo, la capital donde nos encontramos en este momento, y Catania, que si querés conocer un poquito más de esta segunda ciudad, tenés un video que te recomendamos ver después de este. Hay que destacar también que Palermo y en general toda Sicilia es una Italia distinta, donde las personas aún siguen colgando su ropa en los balcones, como podemos ver aquí, y los vecinos se siguen saludando entre ellos. comenzamos la visita en el Palacio Real, también conocido como el Palacio de los Normandos. Este fue ideado como fortaleza, pero a partir del siglo XII comienza sus funciones de palacio. Y actualmente es la sede del Parlamento siciliano. Aquí han pasado los árabes, los normandos y también los españoles, y todo eso lo vamos a ver reflejado en su arquitectura. Y en este momento nos encontramos dentro de la Capilla Palatina en el Palacio Real de Palermo. Es su mejor tesoro guardado, realmente una joya arquitectónica. Podemos ver representados en los artes escenas del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y aquí también se fusionan diferentes estilos arquitectónicos como el bizantino, el románico y el islámico. Un consejo para poder disfrutar de la Capilla Palatina es venir a primera hora de la mañana, así van a poder disfrutarla muchísimo más y evitar tantas personas. Segunda parada, las catacumbas de los capuchinos. Ojalá podamos mostrarles algo porque según lo que nos han dicho no se puede grabar ni sacar fotos. Vamos a hacer lo posible para ver si conseguimos que nos den un permiso, aunque sea para mostrarles algo de lo que uno puede ver aquí, porque tiene la fama de ser uno de los lugares más macabros para visitar en Palermo. Ah, ¿no es aquí? Es acá al otro lado, ¿no? Es allá donde dice ingreso a catacumbe. En este momento estamos dentro de las catacumbas de los capuchinos y es bastante fuerte porque, como ven, están los esqueletos. Lo loco es que están vestidos. Entonces es una cosa que nunca antes había visto. Sí puede ser bastante fuerte. Ay, no, mira, esto es
Se pueden ver los cuerpos momificados de bebés. Palermo fue fundada en el siglo VIII a.C. por los fenicios, pero luego fue invadida por los cartagineses y esto desató una serie de invasiones de diferentes civilizaciones a lo largo de los siglos. Su desarrollo se debe a su puerto y su nombre gracias a los griegos que la llamaban Panormus, que significa todo puerto. Esto debido a los dos ríos que la rodean que formaban un puerto natural. Caminar por el centro histórico de Palermo nos da esa sensación de todas las civilizaciones que dejaron huella en esta ciudad. Claro ejemplo podemos ver en su arquitectura, como la catedral que tengo detrás. Esta es un edificio árabe normando con un poquito de estilo barroco y neoclásico, a pesar de ser un templo católico del siglo XII. Si querés ingresar es gratis, pero ver la parte monumental de la catedral o subir a sus tejados te va a costar 15 euros adultos. Y esta es la conocida Iglesia de Jesús, también llamada Casa Profesa. Y dicen que no hay que juzgarla por fuera, así que vamos a verla por dentro. Y no hay que dejarse engañar por las fachadas, porque aquí estoy dentro de la Iglesia de Jesús, que con su estilo barroco es una auténtica maravilla. Podemos ver esta iglesia totalmente decorada que fue construida a mitad del siglo XVI y creo que es una visita que no debes dejar pasar aquí en Palermo. Hay que destacar el precio, que poder verla por dentro te va a costar 5 euros y también vas a tener acceso a la cripta y a un museo. Una de las cosas que hay que destacar de esta iglesia es cómo la han decorado con diferentes tipos de mármol. El mármol negro lo trajeron de Bélgica, el blanco de Carrara y el doradito, rosado y rojo son de diferentes zonas de Sicilia. Y también la técnica que ellos han utilizado se conoce como tramiscue, que la diferencia, aparte de mezclar diferentes tipos de mármol, es el relieve que le dan a este. Y si hablamos de un lugar que no te podés perder y de los más famosos de Palermo, hablamos de los Quattro Canti, que acá interseccionan dos de las vías más importantes de Palermo, Vía Maqueda y Vía Corso Vittorio Emanuele. Acá, ¿qué es lo bonito? Tenemos 4 fuentes que coronan las 4 esquinas, que representan las 4 estaciones del año. Y aparte, encima, tenemos a los virreyes de Sicilia y coronando los santos patronos. Ahora estamos en Piazza Pretoria. Esta plaza es muy importante para la ciudad. Está casi al lado de Quattro Canti. Lo que destaca de esta plaza es su fuente, que se llama Fontana de la Vergogna o Fuente de la Vergüenza. Y dirán, ¿por qué se llama así? Y es que las estatuas que representan a dioses y ninfas están prácticamente desnudas o completamente desnudas y parece ser que eso era demasiado para la antigua sociedad de Palermo, que al parecer era bastante pudorosa.
Llegó el momento de probar el famoso cannolo siciliano, el postre tipiquísimo de aquí. Como podemos ver, es una galleta y este es relleno de ricota, el tradicional. Vamos a ver qué tal. Ahora que ya deje de masticar, les puedo decir, es un postre realmente espectacular. Lo que me gustó mucho es que su galleta es delgadita y bien crocante y va muy bien con esta crema de ricota. Buenango, realmente muy rico. Y caminando por las calles de Palermo, tenemos que contarles de uno de los periodos más oscuros de esta ciudad y también lo que le da su tan mala fama. Y estamos hablando de la Cosa Nostra y por supuesto de la mafia italiana. Y siendo 100% sincera, a mí no me gusta tocar muchas veces estos temas porque siento que se les da una popularidad que no es la adecuada. Pero también siento que tenemos la responsabilidad de conocer la historia para así evitar repetirla. Podemos ver muchos de estos eventos graficados en diferentes películas de Hollywood, una de ellas muy famosa, El Padrino. Pero para entender el arraigo de la mafia en esta zona, tenemos que irnos hacia la Segunda Guerra Mundial, cuando los nazis llegaron y se establecieron en esta isla. Entonces, los aliados generaron vínculos con esta red organizada que operaba al margen de la ley, practicando lo que ellos llaman justicia por mano propia, para así intentar expulsarlos. Y hablando de la mafia, podemos ver por las calles grafitis como este, con Don Vito, que hace referencia al famoso capo de la película El Padrino, Don Vito Corleone. Si quieren conocer más del impacto tan negativo que tiene la mafia, no solamente en Italia, sino en el mundo, les recomendamos visitar el Memorial de la No Mafia, que es gratuito. Simplemente tienen que dejar un donativo al salir, donde van a poder observar diferentes fotografías bastante fuertes de los diferentes sucesos, ataques terroristas y de las víctimas. Y atrás de nosotros tenemos uno de los íconos de Palermo, el Teatro Massimo Vittorio Emanuele II, dedicado para el primer rey de Italia y el teatro lírico más grande de este país. También para los amantes del cine, ¿quién no recuerda esa escena final icónica de El Padrino 3, que por supuesto es una obra maestra del cine contemporáneo? También es un punto neurálgico de la ciudad, ya que nos han comentado que si sucede alguna manifestación, entonces eso pasa aquí en las puertas del teatro. También vas a poder encontrar artistas de calle que deleitan el paseo de los visitantes. Podés visitarlo por dentro, también hacer una visita guiada. Lamentablemente a nosotros nos tocó cerrado, así que ya saben para que se planifiquen con tiempo. Y si quieres saber más acerca de la historia de Palermo, te recomendamos hacer Free Tours. Te estamos dejando en la descripción del video los enlaces a los que te recomendamos. Si quieren saber qué son los Free Tours, son tours gratis a pie, que no tienen un valor establecido, pero que sí se espera que al finalizar le des una propina a tu guía que va de acuerdo a tu valoración. Y continuando con las recomendaciones, si estás viajando por Europa y querés tener conexión a internet, te recomendamos las eSIM de Holafly. Es la mejor opción para estar siempre conectados y además se encuentran disponibles en más de 170 países. Una cosa muy importante es que te fijes que tu celular sea compatible con las SIM virtuales, ya que no todos lo son. Pero aparte de eso, nosotros siempre las utilizamos porque es tan sencillo como elegir tu destino, elegir el paquete de acuerdo a los días de tu viaje, instalar tu eSIM y al momento de llegar al destino, activarla. Además, tenemos un regalo para vos que es 5% de descuento con el cupón Caminito Amor. Llegó el momento de comer, morimos de hambre y por supuesto teníamos que pedirnos lo más típico aquí y estamos hablando de la arancina, porque aquí en Palermo se dice arancina, mientras que en Catania se dice arancino. Y si quieren saber por qué le dicen arancina, porque viene por la arancha, que es la naranja, por eso su forma. Vamos a ver, ¡ay!, su relleno. Uy, se ve rico. ¡Ay!
Y esto de acá es una masa de arroz bien condimentada y hemos pedido primero el de ragú, que el de ragú es como carne. Vamos a ver qué tal. Buenísimo, buenísimo. El sabor bien especiado, bien rico. De verdad que muy delicioso. Y yo les quiero que vean la cara de Yello cuando lo pruebe. A ver. Mamma mía. Mamma mía. Muy bueno. Sabroso. Y la arancina de Raúl quedó aprobada, así que ahora vamos a probar esta otra, que es, dijeron, la arancina siciliana. Vamos a ver qué tal. Miren esto. Esta nos dijeron que tiene un relleno de pasta, berenjena y queso. ¡Wow! Miren esto. A ver qué tal. No sería la combinación que esperaba, pero siendo sincera, es muy sabroso. ¿Qué tal? Oye, buenísima, ¿verdad? ¿Lo ve? No esperaría esta combinación que salga buena, pero está muy buena, sabrosa. Súper sabrosa, súper sabrosa. Aquí es pasta, berenjena, queso, una arancina siciliana. Rico, rico. Y nos hemos venido a caminar por el puerto y mientras caminamos vemos en este edificio un graffiti con la imagen del juez italiano Giovanni Falcone, quien fue el que intentó desmantelar la Cosa Nostra. Por supuesto, la mafia hizo con esto todo un atentado para asesinarlo y esto llevó a uno de los actos terroristas más fuertes de Palermo, donde llenaron con más de 1000 kilogramos de dinamita y explosivos la autopista que une la capital con su aeropuerto. Por supuesto, se llevaron la vida del juez, de su esposa, sus escoltas y muchísimas personas inocentes quedaron heridas. Y ahora caminando vía Maqueda, porque es el lugar perfecto para venir de noche, lleno de tiendas de souvenirs, pero también restaurantes, lugares perfectos para tomar algo. Y por supuesto también los artistas de calle hacen que la noche se encienda. Finalizar, hemos venido a comer y esto es una tablita llena de cosas típicas de Sicilia, comida siciliana, como esta ensalada de pulpo. Después tenemos un montón de antipasti que ellos lo llaman con berenjena, tenemos con zapallo, pescado. Esto es otro tipo de berenjena y esto no sé qué es, que parecen unas como albóndigas. Así que vamos a probar. Y por supuesto, nuestro Aperol. El Aperol Spritz. No viajen a Palermo, cuidado con Sicilia. Está la mafia. Eran algunas de las cosas que nos decían al momento de decir que íbamos a estar viajando por Palermo y recorriendo esta isla. La pregunta acá es seguro? Y siendo sinceros, nosotros hemos estado muy relajados caminando por acá. En la mayoría de lugares hemos estado casi siempre con nuestras cámaras colgando, con nuestros celulares. Y eso no quiere decir que les estamos diciendo salgan con todas sus cosas de valor, sino viajen con sentido común. Eso quiere decir que sean observadores y también que no se preocupen porque en la mayoría de lugares turísticos, vamos a decir en los cascos históricos, que es donde vas a estar recorriendo la mayor parte del tiempo,
Es todo lleno de turistas, muy tranquilo, así que no se preocupen, simplemente observen. Y dicho esto, esperamos que este video te haya gustado y si es así no te olvides darle me gusta y por supuesto si todavía no te has suscrito al canal, hacelo dándole clic a la campanita para recibir los próximos videos viajeros que están buenísimos. ¿Te han quedado dudas de Palermo? Déjalas en los comentarios que ese espacio es para vos y sin más nos vemos en el próximo video. Chao. Chao, chao.